Buenos días, celebramos hoy la memoria de una de las santas cuya vida quizás sea más fascinante de todo el siglo XX, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o también conocida por Edith Stein, que es el nombre que tenía antes de ingresar en el Carmelo. Repasamos brevemente su biografía. Nació en Breslau el 12 de octubre de 1891 de padres hebreos alemanes. Después del bachillerato se inscribió en la Facultad de Filosofía de su ciudad. En 1913 se trasladó a la Universidad de Gotinga, bajo la guía de Edmundo Husserl. Hasta la edad de 13 años fue prácticamente atea. Los primeros conocimientos de Dios en el cristianismo los tuvo escuchando a Max Scheler. Sus padres eran judíos de raza y de tradición, pero quizás no del todo también muy creyentes. Bueno, el caso es que tuvo que interrumpir su carrera universitaria como filósofa, que apuntaba tan alto, porque estalló la Segunda Guerra Mundial y fue enfermera en uno de los grandes hospitales que se hicieron para atender a los heridos. Acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1916 continuó y terminó sus estudios en Friburgo, se doctoró con Husserl y permaneció en aquella universidad hasta el año 1921. En este mismo año, una día, una de sus compañeras de facultad le invitó a su casa a dormir. Y en la habitación donde estaba, o en la biblioteca de su casa, descubrió las obras de Santa Teresa. Cogió el libro de su vida y en una noche entera se sentó y lo leyó de cabo a rabo. Al final, al terminar, exclamó: aquí está la verdad. Dicho lo cual, se convirtió y se hizo bautizar enseguida, a muy poquito tiempo después, el 1 de enero de 1922. En el mismo día recibió la comunión y el día 2 del siguiente de febrero la confirmación. Su conversión fue tan radical que deseó vivir la vida del claustro, imitación de Santa Teresa, pero debió esperar esta llamada hasta 1933. ¿Por qué? Porque fue entonces, sus padres, su madre, porque su padre ya había fallecido, no entendió mucho todo eso y se distanció mucho de su hija. Ella, sin embargo, la seguía queriendo mucho, pero su madre nunca perdonó que se hiciera católica. De alguna manera era como traicionar su raza, su pueblo, toda su nación. Bueno, el caso es que en 1933 el régimen nazi le retiró el permiso para impartir enseñanza, para enseñar. Y entonces tomó el hábito del Carmelo en Colonia, tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En diciembre del 38 fue trasladada al Carmelo de Edst en Holanda, porque la persecución nazi contra los judíos había recrudecido, y especialmente contra los judíos católicos. Pero llegó incluso esta persecución y este odio también hasta Holanda. Por eso, en 1940 llegaron a pensar en repatriarla o en llevarla a Suiza para tenerla a salvo, pero antes la SS la capturó y en un tren la llevaron a Auschwitz. Al mismo día de llegar fue incinerada, fue cremada en los hornos de campo de concentración. Era precisamente el 9 de agosto de 1942. 9 de agosto de 1942. Pues así termina la vida de esta santa. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es, su espiritualidad? Su mensaje lo podemos reducir en 4 puntos. Primero, que procuremos vivir con intensidad la sinceridad y la honradez, es decir, la autenticidad, ser nosotros mismos, no tener una máscara, sino ser auténticos, ser sinceros. Segundo, que estemos dispuestos a oír la voz del Señor, aunque esto haga cambiar nuestra vida. Es decir, que sepamos discernir lo que Dios nos pide, aunque lo que nos pida sea de tal manera que cambie por completo nuestra existencia. Tercero, que nos enamoremos de la cruz. Quizás el libro más famoso sea La ciencia de la cruz, como medio de salvación. Y cuarto, que seamos fieles hasta el final
aunque sea con el martirio. Pues veis, ella misma lo llevó a la práctica. Juan Pablo II la declaró patrona de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues por la figura tan importante, fue una gran filósofa en su tiempo, como digo, que estuvo en contacto con los principales filósofos alemanes de aquel entonces, filósofos que dejaron una huella imborrable y muy importante en toda la cultura europea del siglo XX. Aún vivimos y bebemos aún de sus enseñanzas para bien y para mal, porque no todo fue bueno en aquellos filósofos, pero bueno, porque también todo eso no fue obstáculo para que se encontrara con Dios, precisamente una unión con Cristo que partió quizás de la cabeza, pero que llegó al corazón hasta llegar a empapar todo su ser. Y tercero, porque pues vivió, por desgracia, el martirio de una de esas filosofías realmente satánicas que invadió buena parte, o por no decir casi todo, el continente europeo. Fue pues eso, una santa muy importante que tocó vivir las dos guerras mundiales y todo lo que de desgracia y destrucción pues asoló Europa en aquellos años, desde hace justamente ahora pues un siglo. Bueno, pues yo diría que acudamos hoy a Santa Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como queramos llamarla, y pidámosle todos nosotros también a ella, pues que sepamos vivir muy bien, coherentemente en nuestra fe, que lo sepamos vivir como ella lo vivió, con esa intensidad, y que aprendamos también nosotros la ciencia de la cruz y a enamorarnos de Cristo, que es la verdad.